Colosenses capítulo 1, versículo 3. Versículo 3, versículo 12 y versículo 13. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 3 y versículos 12 y 13. El apóstol Pablo habla y dice a los hermanos de Colosa: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios para que nuestro Señor Jesucristo, versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, que esa palabra lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Versículo 12. Con gozo por esta bendición, por esta hora, por este espacio, por este momento de haber conocido del Señor, dice Pablo: ahora yo me gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos de participar de la herencia de los santos ahora en luz. Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Ojo a esto. Cuando el Señor le habla al apóstol Pablo, Saulo de Tarso en ese entonces, le dice: usted va a ir ahora a los gentiles a quien te envío para que abras los ojos, y le vas a abrir los ojos enseñándole, predicando la palabra, para que sean trasladados de la potestad de Satanás, de las tinieblas a la luz. Y ahora él está dando a conocer a los hermanos de Colosas, que son un grupo de hermanos gentiles que ya han llegado al Señor. Les dice: damos gracias al Dios del cielo y nos gozamos por esto, dándole gracias al Padre Celestial que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces la iglesia que está en el Señor, aquella gente que ha conocido al Señor, ahora está en luz y hacemos parte de la luz. Estos dos reinos, los cuales se le conoce como el reino de luz y el reino de tinieblas, y cada uno de estos dos reinos tiene un príncipe. Escúchame bien. El reino de luz, el príncipe es Jesucristo. El reino de tinieblas, el príncipe de tinieblas, Satanás, es el príncipe de este reino. En estos dos reinos hay una continua batalla. Están tratando de ganar cada uno por su lado y obtener el premio y el trofeo. Y el premio y el trofeo por el cual se están peleando, llamado el hombre. El apóstol Pablo descubre esta lucha espiritual, por lo cual él dice a los hermanos de Éfeso, les dice claramente que nuestra lucha no es carnal, sino que nuestra lucha es espiritual. Él se dio cuenta que había una lucha y que la batalla continuará mientras el hombre existiera sobre la faz de la tierra. Va a continuar esta lucha. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso y les dice lo siguiente: versículo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso: nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual, porque es que hay una continua, no es contra carne, no es contra sangre, sino que nuestra lucha y nuestra batalla continua es contra las potestades, principados, contra potestades. Por eso el apóstol Pablo le dice entonces a los hermanos: nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. En otro texto bíblico, el apóstol Pablo dice que nosotros somos llamados a ser valientes, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, para la destrucción de fortalezas.
y está preparando el equipo de la iglesia. Y que decía que el trofeo es el hombre. Por esto es necesario que usted, amado amigo que me escucha, que usted, amado hermano que me escucha en esta hora y me está viendo en esta hora, que usted y yo como seres humanos entendamos que fuimos creados con un propósito. Y es dar la alabanza a Dios, como dice el apóstol Pablo allí en Colosenses, versículo 12. Nos gozamos en el Señor por ser tenidos en cuenta, por ser aptos para participar de las herencias de los santos en luz. Por eso el apóstol Juan dice, el que anda en Cristo, el que anda con Dios, anda en luz y no practica el pecado. Entonces estamos en luz porque nos llamaron de las tinieblas a luz. O sea, que si tú no has venido a Cristo, que si usted todavía está sin Cristo, usted anda en tinieblas. Usted me puede decir lo contrario a lo que usted me quiera decir, pero si usted está sin Cristo, anda en tinieblas, porque el único que te puede sacar de las tinieblas es el Cristo de la gloria. ¿Cuántas personas no han venido a los pies de Cristo ya cuando en el momento casi de morir y ya han tenido la experiencia de que casi están allá yendo al infierno, estando en tinieblas? Viene el Señor y los saca en su amor y misericordia. Y por eso nosotros estamos aquí como luz verdadera, llevando el evangelio, llevando la palabra y diciéndote a ti que tienes que aceptar a Cristo. Es una orden en el nombre de Jesús. Hay necesidad de aceptar a Cristo en nuestro corazón para poder salir de las tinieblas a la luz admirable, para que puedas entender y comprender los tiempos que está sucediendo. Bendito sea el nombre del Señor. El propósito de la creación del hombre es, según Génesis capítulo 2, versículo 7, dice la escritura: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hecho de que usted sea una persona que respire, que tenga vida, es gracias al Dios de la gloria, y que Dios le ha placido tener el aire, el oxígeno, para que nosotros podamos respirar, para que nuestros pulmones todavía puedan absorber el oxígeno, el aire, y nos tiene con vida. Pero el día que diga no más, hasta ahí. Pero es necesario que usted entienda que debe pasar de las tinieblas a la luz. Esta fue la manera como Dios le dio vida al ser humano. Y Él es el único que debe y puede quitarla. El único que puede y debe quitar la vida. Desde el momento de la creación había una armonía, una comunicación íntima entre Dios y el hombre. Había una comunicación especial. Pero antes de la creación, de la cual habla Génesis capítulo 1 y capítulo 2, había acontecido algo muy interesante. Y es que una de las criaturas que Dios había creado, llamado Lucifer, se había rebelado contra Dios. Y no quiso seguir dándole la alabanza a Dios. No quiso seguir dándole la gloria, porque todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios creó, fue para la alabanza y la gloria de su nombre. Y él, como criatura de Dios, se rebeló contra Dios y no quiso darle la gloria a Dios. Y por ese motivo, Dios lo lanzó del cielo a la tierra. Y cuando él es lanzado del cielo a la tierra, estaba aquí arrastrándose y andaba en el aire, y ahí en toda la potestad, todos los que se vinieron con él. Entonces, cuando él está allí y Dios crea al hombre, él sintió envidia de la creación que Dios había hecho, y por eso comienza un conflicto entre Satanás y el hombre, y es la lucha tremenda. Y quiero hablarte un poquito de esto para que entiendas el propósito y el plan de Dios. Y mucha gente piensa que no existe el poder del bien ni existe el poder del mal. Tanto como existe el poder del bien, existe el poder del mal, y como existen las tinieblas, existe la luz. Y ese príncipe se rebeló allá. Y Isaías capítulo 14 habla de esta rebelión y cómo fue lanzado del cielo. Isaías capítulo 14 versículos 12 al 15 dice: como caíste del cielo,
oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Derribado, fue quitado, fue lanzado de allá. Por eso Jesús un día le dice a los discípulos: yo vi caer a Satanás del cielo como un rayo de orgullo. Ezequiel capítulo 28 nos relata la misma situación que relata Isaías 28, 14 al 17. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Se está refiriendo a Lucifer. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y como vio que Dios se había dotado ahora de otro ser llamado hombre, entonces quiso introducirle este espíritu de desobediencia al hombre y lo logró. Y hace que el hombre desobedezca a Dios. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esa desobediencia que habla Ezequiel y dice que el día que se halló en ti maldad y pecaste por la soberbia, por tu orgullo, por tu prepotencia, eso que él tenía, y fue lanzado de allá cuando vio la creación hermosa, como dice Dios, que Dios creó todo y lo que había creado era bueno, y Dios estaba deleitando en su creación aquí ahora en la tierra. Entonces él empieza a meterle allí la palabra contraria a la creación que Dios había hecho. Entre eso está hablando con Eva y le dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Eso no fue lo que dijo Dios, porque Satanás siempre tergiversa la palabra, siempre la tuerce y siempre busca la manera de poderlo llevando. Nunca la palabra de Dios es como tú dices, como yo digo, como a ti te parece, como a mí me parece, sino como Dios lo dice. Porque es como Dios lo dice. Y Dios había dicho: de todo árbol que hay en el huerto puedes comer. Esa fue la expresión que el Señor le dio a Adán y a Eva. Y cuando él vino, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho,
la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Eso no fue lo que dijo Dios. Y la mujer entendió el mensaje. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de todo árbol del huerto podemos comer. De todos los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y viene y lanza otra mentira. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Porque Adán y Eva estaban en el periodo, en la etapa o en la dispensación, que es el periodo de tiempo de la inocencia. Estaban en la dispensación de la inocencia, y ellos eran inocentes y habían sido creados en su inocencia. Y ahora él le dice: le van a ser abiertos los ojos y conocerán el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, lo codició. Y dice que cuando ella lo vio, que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría y todo, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Y dice la escritura, el versículo 7, entonces fueron y conocieron que estaban desnudos, y corrieron inmediatamente a vestirse. Mientras que ellos estaban, sin que hubieran aceptado la propuesta, la tentación de la serpiente, ellos estaban bien, estaban normal, no pasaba nada. No se avergonzaban de estar desnudos el uno delante del otro, porque como les decía, estaban en esa etapa de la inocencia, en la etapa de la niñez, donde no hay pena, no hay vergüenza, no se siente vergüenza por estar desnudos. Así estaban ellos. Pero cuando comieron del árbol, los ojos, dice aquí, fueron abiertos, pero no era porque estaban los ojos físicamente cerrados. Espiritualmente a ver las cosas ahora, pero a verlas en el temor en el miedo, y sentirse avergonzados. Y sentían vergüenza el uno para con el otro. Y cuando hacen ese acto, dice la escritura que en ese momento Dios viene a estar con ellos, a conversar con ellos, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El Señor venía en el día a contemplarlos, a hablar con ellos, a conversar con ellos, y el hombre y su mujer se escondieron. Perdón, ¿por qué se esconden? Se escondieron porque sintieron miedo. Dice la escritura, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios los llamó. A pesar de que ellos se escondían, Él los llama y les dice: ¿dónde estás tú? Y mire lo que responde. Y él respondió: oí tu voz porque estaba desnudo y me escondí. Sintió vergüenza de Dios, sintió pena, sintió allí que había faltado. Y cuando él siente eso, trata de esconderse y tratan ellos de cubrirse el uno al otro. Llegas al conocimiento de la luz. Cristo es el que te puede sacar de las tinieblas. Vuelvo al relato que llevo con Adán y Eva. Estaban allí y ellos tenían una relación armoniosa con el Padre Celestial, con el Creador. Pero al venir esta propuesta de Satanás, ellos obedecieron a la voz de él, a la propuesta, y desobedecieron a lo que Dios les había propuesto. Sin embargo, si analizan la situación y siguen leyendo, Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste. Y llega aquí el momento de las acusaciones, cuando nadie acepta la responsabilidad y siempre buscamos escudarnos en otra persona y responsabilizar a otro. Y eso desde allá está, desde el huerto de Edén hasta el momento, cuando usted encuentra y dice: ¿quién se comió lo que estaba en la nevera? Nadie se responsabiliza y nadie dice: yo fui. ¿Estás acá conmigo? Espero que sí.
Pero es necesario que entendamos que a pesar de esa situación, y Dios observa la situación, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Comiste del árbol. Y él comienza a decir, la mujer que me diste. Y la mujer dijo, la serpiente. Y la serpiente no tenía a quien se escabulle. Pero viene entonces allí la maldición. Pero Dios cubre el cuerpo de Adán y el cuerpo y hace un sacrificio allí. Y mata un becerro, un animal, un cordero. Y hace vestidos de pieles para Adán y para Eva. Pero cayó la maldición sobre ellos. Y vino la maldición sobre Satanás. Y vino la maldición sobre la tierra. Y hay una palabra allí. Mira esta enemistad cuando él fundó dio la palabra e hizo que Eva y Adán comieran del fruto, hizo terminar la relación especial que había entre Dios y el hombre, tratando de meter una gran mentira al hombre, según lo que hemos leído en los versículos 4 y 5. Seréis como Dios. En este tiempo sigue todavía el hombre queriendo ser como Dios, porque se le sembró esa semilla, se le sembró esa palabra. Y la gente ha creído eso y está allí. Por esta causa se le conoce a Satanás como el engañador, el destructor, se le conoce como el mentiroso. Pero como él vino a destruir, Dios tenía un plan ya hecho, dado. Vino el restaurador futuro. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice, le está diciendo a Satanás, vamos a leer el versículo 14. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Siempre que leo este texto, me refiero a Satanás como una bestia. Yo no sé si andaba en 4 patas, no sé si era algo bien especial, bien elegante, pero aquí la Biblia a mí me dice que el Señor, ahí está escrito, sobre tu pecho andarás. Hasta el momento no he visto una serpiente en 4 patas, pero Dios lanzó la palabra de maldición y arrastrada por el suelo, comiendo polvo. Polvo comerás todos los días de tu vida. A pesar de que se alimente de lo que se quiera alimentar, anda tragando polvo, porque esa fue la maldición. Y le dice allí, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La batalla allí se formó. Bueno, si tú quieres guerra, ahí está la guerra bien. Va a venir alguien que te va a pisar la cabeza. ¿Y sabe quién era ese que se le había dicho allí, lanzado allí a Satanás la palabra? Jesucristo, el Redentor del mundo. Ya estaba dado y tenía Dios allí el plan para la salvación y la redención del mundo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mientras que usted siga sin Cristo, las obras del diablo van a permanecer en ti y vas a hacer siempre obras de tinieblas. Y usted se pregunta por qué tanta maldad sobre la tierra. Y no es culpa de Dios, es culpa del mismo hombre que desobedeció desde un principio a Dios. Y usted me viene a decir, ¿y qué culpa tengo yo de lo que pasó en el Edén? Después te explico, para que entendamos por qué estamos sufriendo las consecuencias de lo que Adán hizo en el huerto del Edén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu gran amor y tu misericordia, por lo bueno y maravilloso que tú eres. Gracias por esta palabra, que esperamos, Señor, que usted abra, como siempre te pido, nuestro entendimiento y nos dé la sabiduría necesaria para poder entender, Señor, oír tu palabra y atesorar tu palabra. Oírla con nuestros oídos espirituales abiertos, entenderla con nuestro entendimiento abierto
y con nuestro corazón que se abra para atesorarlas, Señor. En Cristo Jesús, bendice las vidas que están allí. Cada persona, cada hermano, cada hermana, aquellos que han sido lavados y comprados a precio de sangre, que hacen parte de la iglesia de Cristo Jesús, están en tus manos. Fortalece sus vidas en el nombre de Jesús. A aquellos que todavía no han alcanzado, Señor, de entender el propósito y el plan, sino que están oyendo la palabra y que el Espíritu Santo, Señor, todavía no les alcanza. Pedimos que tu Espíritu Santo les alcance, les convenza, Señor, de pecado y puedan venir a ti, Señor Cristo Jesús, para que puedan entender que son trasladados del reino de tinieblas al reino de luz. Y que mientras que estén sin ti, andarán allí, Señor, en tinieblas, ciegos, porque los ojos espirituales no han sido abiertos. Pedimos que usted se glorifique y que trate con las vidas de una manera especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones en Cristo Jesús.